Bienvenidos pues a esta tarde en la que conversaremos ya un poco más sobre asuntos técnicos que tienen que ver con selección. No obstante, vamos a ir retomando algunos asuntos filosóficos que trabajamos en la sesión pasada. Voy a comenzar. Bueno, soy Juan Camilo, hola, ¿cómo están? Desde Bogotá, Colombia. Trabajo para una editorial que se llama Plaza y Janés, Editores Colombia. Traemos libros de España, Argentina, ojalá podamos traer de Perú. Y, eh, y bueno, bacano estar con ustedes. Les quería compartir a ustedes un libro que es largo y me voy a saltar algunos pedazos. Este se llama Si yo fuese un libro. Si yo fuese un libro. Dice más o menos así. Aquí si quieren pongan como la pantalla grande para que puedan apreciar la ilustración, porque es sencillamente precioso. Es de una editorial argentina que se llama Juventud, Editorial Juventud, y o sea, para mí es fenomenal. Y dice, si yo fuese un libro, pediría a quien me encontrase en la calle que me llevase con él. Y hay un club que se llama el Club de los Libros Perdidos, ¿no? Que se deja un libro al azar. Si yo fuese un libro, me gustaría tener siempre un rincón reservado en la habitación mágica de cada niño. Si yo fuese un libro, sabría tanto de Nueva York como de la antigua Roma. Si yo fuese un libro, me sabría de memoria todas las historias que habitan. Si yo fuese un libro, me sabría de memoria todas las historias que habitasen entre mis páginas. Si yo fuese un libro, sabría guardar bien guardados todos los secretos que me quisieran confiar. Si yo fuese un libro, tendría siempre, díganme si esto no es delicioso. Si yo fuese un libro, tendría siempre el perfume suave de un día sin fecha y sin igual. Qué rico es oler libros. Si yo fuese un libro, querría por encima de todo ser siempre leído y libre. Si yo fuese un libro, me gustaría hacer libre e indomable al lector que me escogiese. Si yo fuese un libro, sería un inmenso poema que ofrecería a las palabras sentidos inesperados. Si yo fuese un libro, me gustaría tener cualquier rostro que el tiempo me diera. Y miren este rostro. Si yo fuese un libro, me gustaría oírle decir a alguien, este libro cambió mi vida.
¿Y tú qué libro quisieras hacer? ¿Qué pregunta la que acabo de soltar así? ¡Pum! Bomba. ¿Y tú qué libro quisieras hacer? Esto es bien interesante porque yo creo que al tratar de resolver esta pregunta, empezamos como locos, así nuestro cerebro como si estuviese Bob Esponja ahí adentro. ¡Ah! ¡Auxilio! A tratar de pensar, ¿qué libro sería yo? ¿Qué libro sería yo? ¿Sería un libro de poemas? ¿Sería un libro de canciones? ¿Qué libro sería yo? Hice mi lista, mi canon, y aquí hay un montón de cosas, y entre todo esto yo que veo, ¿qué libro sería yo? ¿El malestar en la cultura de Freud? No, demasiado pesimista. Las 150 jornadas en Sodoma, uy, no, demasiado sadomasoquista. Y Marqués de Sade, por favor, no. Filosofía en el Sería, tocador, no, para nada, para nada. sí, o Justín y los infortunios de la virtud. Eh, o Las confesiones de una máscara de Yukio Mishima. Eh, ¿Qué libro sería yo? Aquí en Colombia, la gente, no sé, en Perú cómo será, también aquí en Colombia fue muy famosa una cartilla que se llamaba el Nacho Lee, donde mucha gente aprendió a leer, a hacer un, una lectura silábica, ¿sí? Que era el Ah, modelo en el que estaba montada. aquí se llama Coquito. Ya, ok. Aquí Nacho lee y yo sería ese libro. Yo sería el Kama Sutra. Ya no es confesión, o sea, pues ya todo el mundo lo sabe. Yo me le robé el Kama Sutra a mi papá. Y yo sería ese libro que me robé. ¿Qué libro sería yo? Uno empieza a revisar y resulta que esta pregunta es clave a la hora de empezar a hablar de selección. Por aquí entonces vamos a empezar ya con la parte aburrida de proponer aquí una presentación que hemos montado, que hemos revisado mucho. ¿Qué libro sería? ¿Vos qué libro serías? ¿Sí? ¿Qué libro serías? Esto es clave porque también esto, aquí veo que hay docentes, hay personas metidas en ejercicios de gestión comunitaria, de encuentro con personas, ¿sí? Hay papás, hay mamás tal vez. ¿Qué libro soy yo para ellos? Porque ellos me leen a mí también. Ellos me leen a mí también. Y a veces, perdón, voy a hacer una denuncia que, no sé, cada vez me entristece más y para mí es inconcebible que un escenario de lectura y bibliotecario sea un escenario completamente inhumano, que no escuche las razones del otro. Y hay personas que se yerguen bajo esa posición de malas. De malas, el proyecto no se tiene que hacer responsable de ti, tú respondes es por el proyecto y uno dice, perdón, 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 pero la gente que, esto es bueno que nos lo consultemos, lo indaguemos con la almohada, sigamos botándole lápiz. A veces es bueno uno tener esa oportunidad de escribirse a uno mismo, a uno mismo. En 5 años termina esta berrionda pandemia, ojalá sea pronto, pero termina esta pandemia y vos te lees y ya eres otro, otra, ojalá, otra, ¿sí? Y que te leas ese que te escribió en el pasado es una cosa genial. Antes de entrar a esto, perdón, voy a parar aquí un momentico. Yo le decía a Carlos que le traía él un poema, pero se lo traigo también a todos ustedes, a Ida por allá con todo su tema de gestión, a Violeta por allá con tantas cosas que hace, Roxana por allá con todo ese asunto difícil que a veces es más difícil, lo más difícil de trabajar en un colegio no son los estudiantes y no los papás, ¿cierto? Les traigo un poema de mi querido amigo Jorge Luis Borges. Cuando hacemos selección, pasamos a un segundo plano. Y yo siempre pensaba, cuando trabajaba en eso, metido en el sótano de una biblioteca, ni siquiera la señal del celular entraba, ¿qué me da a mí de aliento para seguir? Y la respuesta la encontré en este poema. Se llama Los Justos. Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire, el que agradece
que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar el mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que pretende, el que prefiere que los otros tengan la razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Ese es Borges. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Un libro que un poema, Los Justos. Vale la pena rumiarlo un montón. Entonces, vamos a mirar esta sesión. Va a tener mucha tela que cortar. Tratamos con Isbel de organizarla lo más atómica posible, pero fue imposible porque mucho que decir al respecto de la selección. Y básicamente vamos a dividir esto en 5 momentos, el tiempo nos tiene que alcanzar. El primero es hablar de los límites de la selección bibliográfica, ¿cierto? A veces seleccionar la elección necesita unos límites. Cuando uno está estudiando y hace un proyecto de investigación, los asesores de investigación siempre le dicen, delimita tu pregunta, y eso es muy importante, hacer delimitaciones, no para construir barreras, sino para saber por dónde me voy, ¿sí? Entonces aquí aparece la filosofía institucional y el mercado editorial. Hubo otras, pero por ahora centrémonos en esas dos. El segundo momento es que miremos la selección. A mí me gusta hacer mucho ese juego de incluir entre paréntesis la S, la elección, como una propuesta ética. Porque lo que ustedes y yo hacemos al elegir entre un mar de libros, 1, 2, 3, 5, para un público, para, Su nos decía, por ejemplo, para un club de lectura, es hacer una propuesta ética. Ahí está una propuesta ética. Y como toda propuesta humana, puede funcionar, puede que no, pero siempre la tendremos que estar reevaluando, ¿sí? En continuo crecimiento. El tercer elemento es espinosísimo, la censura. La censura, eso es espinosísimo. El cuarto, ahí sí, van a decir todos, por fin va a hablar por lo que yo me inscribí a este taller. Criterios de selección. ¡Por fin! ¡Aleluya! Casi que no, a este paisa casi que no. Paisa nos llaman a los de una región del país, ¿sí? De Colombia. Este paisa por fin va a hablar de lo que yo me inscribí. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo se construyen esos criterios de selección? Amarrado a esos criterios de selección, hay un quinto momento que es la distinción que hay entre evaluar un libro y seleccionar libros. Uno pareciera pensar que las dos cosas son lo mismo. Y Beatriz Elena Robledo, una promotora de lectura aquí en Colombia, que escribió un texto para el gobierno chileno y va a estar referenciado en la bibliografía, que todo esto se los puedo compartir. Beatriz Elena dice, un momento, depende el uno del otro, pero no son lo mismo. Y hablaremos un poco de los comités de selección bibliográfica que son claves, porque hablábamos en la sesión del lunes de un concepto filosófico que se llama alteridad. Es clave abrir espacios para la discusión, la conversación y que esa selección no recaiga sobre una sola perspectiva del mundo, porque nos convertimos en una dictadura librera y eso es terrible. Colombia lo vivió, Perú lo vivió seguramente con sus dictaduras, Argentina, Chile, España, lo hemos vivido. Entonces, hablemos un poco de los límites de la selección.
¿Cómo son los límites? ¿Qué son los límites? ¿Qué son los tabús? ¿Qué son los lindes? ¿Sí? Entonces, para esto, pues resulta que el curso se llamaba, el taller se llama Criterios de Selección de Recursos Bibliográficos. Y yo, bueno, hablemos de recursos bibliográficos antes de, ¿sí? ¿Qué es un recurso bibliográfico? Aquí hay dos bibliotecólogas, no sé si haya más, ¿sí? Que nos pueden aclarar muy bien, pero básicamente un recurso bibliográfico, es más, vuelvo otra vez al diccionario, es una relación de textos procedentes de diversos soportes utilizados como fuente documental. La definición no puede ser más clara y precisa. Diversos soportes, fuente documental. Textos, textos. ¿Qué es un texto? Es un tejido. Un texto es una canción, hasta de reggaetón, así nos duela y no nos guste. ¿Sí? No sé, bueno, de pronto alguno diga aquí, no, a mí sí me gusta el reggaetón. Bueno, a muchos no nos gusta, pero es un texto. Es un texto. Una pintura es un texto. Una conversación es un texto. Tu biografía es un texto. No solamente lo que está metido entre los libros. Y ahí, acuérdense de Nicanor Parra, dice, la poesía en donde menos está es en los libros de poesía. Y Borges dice, la poesía existe es cuando se lee la poesía, no cuando se cierra el libro. ¿Sí? Los soportes. Esto es importante tenerlo presente porque a la hora de un proceso de selección tenemos que tener claridad en esto. ¿Qué tipo de soportes hay? El libro impreso, lo conocemos todos. El libro digital, tal vez todos los conocemos. Y los libros digitales no son todos iguales, ¿no? No tienen la misma interacción. Hay algunos que permiten ver una interfaz como si pasase una página, otros tenemos que desplazarnos de arriba hacia abajo, ¿sí? Hay muchas formas del libro digital. Otros desaparecen la pantalla y aparece la otra, ¿sí? Existen muchas formas, pero básicamente el libro digital está contenido, o sea, lo mediamos mediante una pantalla. Existen otros textos para las bibliotecas, las bases de datos. Bases de datos. Una base de datos bastante común, bastante abierta, Google Académico, ¿sí? Donde tú puedes acceder, bueno, más que una base de datos, es un metabuscador, ¿sí? Que lo que hace es que te busca por diferentes revistas académicas la información que estás buscando, pero opera como generalmente hacen las bases de datos que tienen amarrada su información. Otro soporte, las publicaciones seriadas, que pueden ser impresas y que pueden ser digitales. ¿Qué le interesa a mi biblioteca? Por eso quiero que hagamos, o sea, estamos haciendo esta revisión es pensando qué le interesa a mi biblioteca o a mi proyecto de lectura, porque tú puedes llegar y decir, hombre, estoy en clase, los chicos tienen celulares todo el tiempo, me encontré un buen recurso digital, vamos a explotarlo, ¿sí? O vamos a hacer un ejercicio de lectura. Aquí en Colombia hubo o todavía lo hay, no sé, un club de lectura que era el hit entre los pensionados y no se dedicaban a leer a Dostoyevsky, ¿sí? No, ni a Dante, bueno, que es importante. Se dedicaban era a leer bien temprano, porque eran los primeros en llegar a la biblioteca, lo llamaron el tintero, servían un tinto, que para nosotros es el café negro, que es salud. Ya acabó. Ah, no, ahí queda un poquito. Y a partir de un tinto, se dedicaban a leer prensa. Y a partir de las noticias de la prensa, buscaban hacer análisis del discurso y hacer un montón de cosas. Fíjense qué interesante eso, el tintero. Un club de lectura de prensa, de noticias. Y miraban, por ejemplo, cómo un periódico tiene una perspectiva, y yo sé que en Perú pasa, como aquí en Colombia, la prensa amarillista y la prensa que avala un poder y desprestigia al otro, eso está en todas partes. Pero encontrar cómo un mismo suceso es narrado de dos formas distintas, es muy bacano. Registros sonoros. ¿Tu biblioteca desea almacenar registros sonoros? Es más, en tu biblioteca personal hay registros sonoros. Esto es difícil porque los registros sonoros se han ido al traste gracias al auge de la reproducción en streaming, ¿cierto? El Spotify, el Deezer y otras marcas, aplicaciones
para escuchar música en línea, pues han mandado al traste esas sonotecas, qué bacano el nombre, se han ido al traste, pero también tu interés es esto, un registro sonoro, un registro fílmico, la videoteca. Tu interés es hacer un centro de documentación, yo no sé, con todo el cine peruano de la primera mitad del siglo XXI, por ejemplo. Entonces vamos hasta ahorita en la primera mitad de la mitad del siglo XXI, ¿sí? Entonces, ¿te interesa eso? Es importante abrirlo. O la mapoteca. Yo no sé cómo se le diga a las de partituras, no, mentiras, no voy a decir bobadas, pero las partituras también son una fuente documental, una fuente documental. ¿Te interesa tenerlas, contenerlas? Pero la otra cosa, hay cómo contenerlas, porque uno puede decir, ay, no, sí, qué chévere, traigamos partituras, y resulta que no hay nadie para que las lea, entonces uno dice, ¿para qué? O no hay cómo conservarlas adecuadamente, y se dañan y se pierden. Pinturas, la pinacoteca. Más de uno dirá, eso es tarea del museo. Sí, tal vez, pero puede ser que en algún momento tú digas, no, es que yo quiero hacer una sala de lectura infantil con libro impreso y libro digital y con elementos de ilustración, pinturas de ilustración infantil y reunir a los ilustradores más importantes de mi región. Puede ser, puedes ir definiendo. Y coloco entre signo de interrogación el material lúdico. Ajedrez, parques, dominó, Jenga, Uno, todo, naipe español, todo lo que se quieran imaginar que sean juegos, ¿sí? Existen las ludotecas aquí en Colombia, seguramente en Perú también. ¿Y cuál es nuestra finalidad? Entonces es importante definir recurso bibliográfico, porque en la medida en que yo tenga claro cómo es este horizonte de recursos bibliográficos, yo puedo llegar y decir, a la hora de establecer mis criterios, me interesa hacer un espacio de lectura con libro impreso, con libro digital, con registros sonoros y con pinturas. Listo, ahí hizo usted una muy buena combinación. No, pero yo quiero tener una sala de lectura con libro impreso para niños, con material lúdico. Pinturas no puedo tener porque el espacio es muy pequeño y los anaqueles van hasta el techo, entonces no puedo tener pinturas, ¿sí? Que tú comiences a indagar en esto y que te rodees de expertos, porque no todas te las vas a saber, todas no las vamos a saber más bien, y con esos expertos comiences a hacer la curaduría de todo esto. Entonces, la pregunta con la que comenzamos este momento es, ¿hay límites para los libros? ¿Hay límites? Cada vez la oferta bibliográfica abarca más campos y temas insospechados. El formato del libro, entre el proceso de hibridación y las fronteras, se traslada a otros imaginarios. Parece no haber límite para el libro. Ustedes dirán, este man se enloqueció, ¿qué nos está diciendo ahí? Él no se entiende. Aquí les estoy poniendo, en cierta forma, sin mencionar al libro álbum. El libro álbum es un híbrido, según un profesor mío de la universidad, es un híbrido entre la literatura y el cine. No, el cine, sí. El libro álbum, por ejemplo, de Anthony Brown, el libro álbum de Anthony Brown es un libro álbum puramente cinematográfico, ¿sí o no? O sea, es una secuencia de imágenes que es como una película. O de Oliver Jeffers, es una secuencia. Cada vez hay cosas más híbridas. Ha aparecido el cuento corto, el ensayo corto, el microensayo, el microcuento, aparece la microcrónica y a veces hay poemas que son más narrativos, pero están escritos en forma de verso y hay prosa que cada vez es más poética y el libro parece ir cortando. Hay un libro que llegó aquí una vez, se llama En el bosque, la editorial se llama Mil Razones, es una editorial española independiente, y yo quedé fascinado porque era una transgresión, porque el libro siempre ha sido una experiencia visual y olfativa, pero este libro era sumamente táctil,
absolutamente táctil, a pesar que se podía leer. Es una transgresión inclusive a los sentidos. Y vincula al vidente y al invidente en una experiencia narrativa. Entonces hay límites para los libros, parece ser que cada vez menos. Pero hay límites para las bibliotecas. La respuesta es sí. Aquí tenemos bibliotecólogos que se han inventado unos sistemas de clasificación que son una maravilla. ¿Y qué son ese sistema de clasificación? Tratar de dar orden. La palabra en griego de orden es muy linda. Cosmos. Cosmos. Al caos, al desorden. ¿Cuál es el desorden? La enorme oferta. ¿Cuántos libros se publican en el mundo al año? ¿Cuántos libros publica el Perú o recibe el Perú al año? ¿Todos sirven para la biblioteca? ¿Quién sabe? O bueno, tú puedes ser muy optimista. ¡Sí, todos sirven! ¿Tienes la plata para comprarlos? Ya, eso es otro cantar. Como decimos en Colombia, ahí la puerca tuerce el rabo. ¿Sí? Ya las cosas comienzan a tomar otro nivel. Entonces, en este orden, les propongo que pensemos en que la selección bibliográfica hoy, 22 de julio del 2021, vamos a hacer, todos los que estamos aquí, un proceso de selección bibliográfica. Inmediatamente lo que tenemos que hacer es ¿para quién? Y después, ¿para qué? Y en ese orden vamos a encontrar, uno, límites externos a nuestra selección y límites internos a nuestra selección. ¿Qué son límites externos? La filosofía institucional. Vamos a hacerlo para el gobierno del Perú. Listo, perfecto. ¿En qué plan de desarrollo? ¿Bajo qué políticas? Primero, en mi caso, habría que llegar y decir, ¿cuáles son los derechos constitucionales acá? ¿Sí? Esto nos va a decir a nosotros qué hay que hacer. Yo trabajo para un colegio, las hermanitas betlemitas. Su cosmovisión demarca una filosofía institucional. Yo trabajo para una caja de compensación. Yo trabajo para una multinacional. Yo trabajo para una empresa que quiere tener como proyección social una biblioteca. ¿Cuál es la idea de esa empresa? Ah, no, es que haya una promoción de los empleados. Ahí hay unos elementos filosóficos que tienen que demarcar mi selección. Las dinámicas del mercado, lo vamos a ver más adelante. Las subjetividades. ¿Por qué les dije que escribieran su autobiografía lectora? Porque su subjetividad es un límite también. Lo que te gusta y lo que no son un límite para la selección. Y eso hay que aceptarlo con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad. ¿Sí? Con toda tranquilidad. Porque nos pasa. Nos pasa. Ah, pero es que a usted siempre le gusta tal cosa. Sí. Sí, me pasa. Me pasa. Pero la idea es que me pase cada vez menos. ¿Sí? O que yo ponga, o que me siga pasando, pero a la hora de hacer un ejercicio profesional, coloque esto entre paréntesis. Los modelos de adquisición. Digamos, un caso cuando son compras con el Estado colombiano, con la presidencia, ¿sí? Del orden nacional, aquí hay un modelo de compra en que las editoriales llevan los libros, hacen unas remisiones, bla, 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 se generan unas órdenes de compra y se entrega una factura y esa factura se paga 90 días después. O sea, 3 meses, usted esperando un pago. Eso hace que muchas editoriales se abstengan. ¿Por qué? Porque a veces necesitan plata sonante en sus cajas. ¿Sí? Pero yo trabajo para una empresa y tú me traes la factura y de una tenga su consignación. Ese modelo de adquisición limita la selección, limita la adquisición. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque nos evita a nosotros ciertos idealismos que, hombre, también el editor tiene que comer. ¿Sí? Un modelo de adquisición. Aquí yo mencionaba que la Biblioteca Nacional de Colombia es la principal compradora de libros y llega y dice, ustedes me van a vender de este título, de si yo fuese un libro, lo van a imprimir en Colombia y este libro me lo van a vender a 19.000 pesos colombianos. ¿Cómo así? Pero ese libro cuesta 100.000 pesos colombianos. O sea, estoy perdiendo un montón de plata. Ah, pero sí está
es una gran producción, si es impresión nacional, si se le baja la calidad del papel, si un montón de cosas, eso limita nuestra selección, ese modelo de adquisición. Y los servicios bibliotecarios. Si mi biblioteca ha priorizado unos grupos de atención, por ejemplo, para las poblaciones LGBT y Q, y no sé qué otras letras sí y más, ¿sí? Pues hombre, yo tengo que establecer unos límites para responder a ese tipo de comunidades, ¿sí? Si yo tengo una biblioteca que ha priorizado unos servicios bibliotecarios, digamos, trabajo para una cuestión que se llame servicio de información local, del municipio de, no sé, de Piura, ¿sí? Yo tengo que tratar de recoger toda la información de mi municipio para poderla mostrar en mi biblioteca. Entonces ahí el servicio bibliotecario limita la selección. Limita la selección. Y vamos a ver que tenemos que quitarle también la carga negativa a la palabra límite, es necesario. Ahora hablemos de límites internos. ¿Cuáles son los límites internos de nuestro proceso de selección, queridos camaradas, que vamos a hacer una selección? ¿Cuáles son nuestros criterios de selección? Ah, pero entonces uno va a decir, ¿y cuáles son? Ah, tienen que existir. Tienen que existir estos criterios. Y no me voy a adelantar porque es la cuarta parte donde ustedes dirán, ay, por fin ya habló este man de lo que estábamos esperando. Ay, San Martín de Porres, ¿me escuchaste? ¿Sí? Entonces, ahí está. El otro elemento interno son los objetivos de formación. Los objetivos de formación. Si tú estás así, trabajas para una biblioteca escolar y te llega un profesor con unos libros recomendados para la adquisición, esos libros deben responder a un objetivo formativo, porque si no, se convierten en bibliografía que el profesor necesita para hacer su tesis de doctorado. ¿Ven? Y después de que lo consulte el profesor, nadie va a consultar los libros si es que no se los roban antes. Perdónenme la vida, pero así pasa. Y lo otro es el presupuesto. Hombre, ya quisiera uno tener un cheque en blanco y páseme, me voy para Random House, páseme todo esto, me voy para Planeta, páseme todo esto para Fondo de Cultura Económica, páseme todo esto para los grupos de editoriales independientes, páseme y páseme para la edición universitaria que es preciosa. Aquí del Perú alcanzan a llegar algunas cosas de la San Marcos, ¿sí? Pero es muy poco lo que llega, pero la edición universitaria es una maravilla, yo soy feliz, y páseme, ¿sí? Uno no tiene un cheque en blanco, ya quisiera uno tenerlo en la casa, ¿no? Pues, bueno, si uno tuviese un cheque en blanco para llevar libros a la casa, le van a decir a uno, mi hijo, o los libros o yo, ya, pero ¿por qué todo tiene que ser tan aburrido? ¿Cierto? Entonces vamos a ir mirando. Los límites son necesarios porque nos orientan. Y aquí entra la filosofía institucional a darnos directrices a nosotros de por dónde orientarnos y dejar los idealismos. ¿Qué pretende la filosofía institucional? ¿Qué pretende la filosofía institucional? Pues regir los criterios e intenciones. ¿Sí? Si yo trabajo para el colegio de los padres redentoristas, entonces ellos van a decir, los valores del colegio del padre Nicanor son los siguientes. Primero, la imaginación al poder. Segundo, nos despalmamos todas las mañanas. Tercero, abajo la tarea, arriba las minifaldas. Y uno, padre redentorista, sí señor. Ahí están las intenciones. Ahí están las intenciones. ¿Sí? Es importante tenerlo claro, porque yo no puedo ir en contravía de eso. Aquí decimos, en Colombia tenemos dos dichos. Eso es como pegarse un tiro en un dedo, ¿sí? O patear la lonchera. Patear la lonchera. Entonces ahí hay que pensar muy bien. La filosofía institucional en qué medida. Pero ojo, no significa que no la podamos cuestionar. Yo puedo trabajar muy bien para el colegio de estos padres redentoristas, pero señores padres redentoristas, yo quiero traer aquí a colación la Sagrada Familia de Feuerbach y el Hacia habló Zaratustra de Nietzsche y el Anticristo de Nietzsche. ¿Se puede?
Mi hijo, lo que pasa es que, padre, vea, lo que pasa es que hay que poner a pensar a los pelados. Bueno, mi hijo, hágale. Ah, bueno, listo. ¿Sí? Ahí hay una cosa distinta, si se da en un plano de discusión fraterna, ¿no? ¿Qué permite la filosofía institucional? Pues hombre, encauzar nuestros esfuerzos y todos los elementos hacia el elemento diferenciador de una institución, que es su identidad, ¿sí? Nuestra, una caja de compensación familiar. Aquí hay muchas en Colombia. Las cajas de compensación son como unas entidades medio gubernamentales y medio de las agremiaciones, en donde los empleados estamos afiliados y nos sacan una porción del sueldo para que esas cajas de compensación retribuyan eso que nos sacan en beneficio de los trabajadores de menos ingresos. Y han pensado muchos programas, vivienda, formación para el empleo y bibliotecas, entre otros más. Pero esta caja de compensación hace énfasis en los servicios cafeteros. Pues hombre, mi biblioteca tendrá que tener algo de su colección que apunte a eso, que apunte a eso. Pues porque para que yo me pongo a comprar, diseña tu propio teléfono móvil. Pues bueno, bacano, un pelado que esté estudiando diseño. Pero pues si mi público directo y si mi institución está en ese orden, ¿por qué no nos enrutamos hacia ahí? Por otra parte, dar un soporte axiológico, esto es clave, un soporte axiológico a los individuos que se vinculan a un proyecto. Cuando tú entras a trabajar a una entidad X, Y, Z, yo entré a trabajar al colegio de los redentoristas del padre Nicanor, abajo la tarea, y no digan que es que yo me estoy inventando eso, abajo la tarea, arriba las minifaldas, fue un graffiti de los estudiantes de la Revolución de mayo del 68 en París. ¿Sí? Eh, y ellos me dan una visión axiológica, pues claro, a veces ahí es complicado y sobre todo cuando entramos a reevaluar algunos valores. Por ejemplo, hoy día el tema de la diversidad sexual es un valor, antes no. Y a veces hay grupos religiosos que lo consideran una, sí, una confrontación a su cosmovisión. Entonces hay que tener cuidado y atención de qué se puede hacer y hasta dónde se puede llegar. Y la filosofía institucional nos permite reconocer las potencialidades y límites del proyecto. A veces los promotores de lectura somos los salvadores del mundo. Y termina el promotor haciendo colectas para ayudarle a la señora que no tiene el mercado, ayudarle al niño que se le dañaron los tenis. No estoy diciendo que no se pueda hacer, pero hay momentos en los que uno tiene que decir, hasta aquí puedo hacer, porque es que ya no puedo ayudarle a todo el mundo. ¿Sí? A la familia venezolana que llegó a ayudarle un trabajo, pero es que resulta que no es una sola familia, hay muchas en Bogotá, hay muchas y en el Perú también, en Chile, en Ecuador, hay muchas y uno quisiera poder hacer mucho, pero no podemos, no podemos. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Sí? En últimas, los límites limitan la dispersión y las variables. Entonces tenemos que asumir con suma tranquilidad que hay que establecer límites. Ese es el gran problema, perdón que haga una traspolación, pero ese es el gran problema de los niños que están creciendo hoy día, que crecen sin límites. Y resulta que el psicoanálisis, bueno, si usted, alguno podrá decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, pero aquí tenemos una psicóloga que podrá darme duro en la cabeza y decir, el psicoanálisis ya está mandado a recoger, pero Freud lo planteó, la norma forma, transgredir la norma también, pero es necesario saber en dónde está la norma. Hoy día no. Hoy día hay chicos aquí en Bogotá con altísimo poder adquisitivo y piensan que las personas se cambian como un iPhone. Es más, ya quisiera uno tener un iPhone. Bueno, qué boba, ¿para qué? Pero sí, o sea, se emborrachan, se montan en un carro, mataron 2, 3 personas, papi, ayúdame, defiéndeme. Les recomiendo una película, Relatos Salvajes, de Argentina, es buenísima. Y habla como de esto, nos pone en este orden. El otro tema es el mercado editorial. Y el mercado editorial, cuando se aburran, dicen, hey, auxilio, o escriben por aquí en el chat, hey, esto está muy aburrido. ¿Sí? Tranquilos. La oferta editorial también nos limita. Justo
hoy pensaba en algo. Hay un libro que yo me leí hace algún tiempo y lo amé. Se llama La maleta de mi padre, de Orhan Pamuk. La editorial es Penguin Random House. Penguin Random House y otras editoriales tienen un modelo de mercado que así funciona, porque es mercado. En últimas es mercado. Sacan unos libros y los descatalogan, los dejan por fuera. Ese libro lo leí hace unos 10 años cuando estaba terminando el pregrado y lo amé tanto que se lo regalé a uno de los profesores que yo más aprecié en mi pregrado. Le dije, vea, este libro se lo quiero regalar porque adoro este libro y a usted también, ¿sí? Y le agradezco todo lo que hizo por mí. Pero cuando quise volverlo a encontrar, por ningún lado. Entonces el mercado editorial nos va a limitar porque no siempre vamos a tener todo lo que queremos. Todo lo que queremos. Y aquí les pongo un cuadro horrible, 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 pero que quiero que vean un poco cómo es este ejercicio de la cadena del libro, que yo sé que han tenido unos talleres sobre esto, y los libros tienen una dinámica, están inmersos en unas dinámicas de oferta y de demanda también, ¿sí? Porque, pues, las personas que viven de esto tienen que vivir de algo, ¿no? Pegarse un paseíto de vez en cuando. Bueno, por ejemplo, yo ahorita estoy metido en eso. Y habrá que ahorrar para ir a conocer el Perú, por el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mueve un poquito ese mercado? Se mueve como en tres grupos. Primero, se generan unas novedades. Esto es lo último que está saliendo. Luego aparecen, cuando ya no son novedades, aparecen unas reposiciones. Este libro se acabó, entonces hay que reponerlo, hay que sacar una segunda edición, tercera edición. Pero también los libros están inmersos, pilas a los que estamos en bibliotecas, bibliotecólogos deben saber un poco más de esto que yo, que es el tema de la depreciación. Tú compraste, yo compré este libro hace 10 años y como yo lo hago, yo tengo una manía horrible, pero es que la forma de hacer los libros míos, los rayo. Yo rayo mis libros, por aquí el índice está rayado con los poemas que más me gustaron en un momento. Tan. Ya este libro no cuesta lo mismo de que cuando lo compré. Yo a veces le coloco por aquí el precio al final para acordarme de cuánta hambre aguanté para comprarme el libro de Borges. 59.000 pesos en la Universidad de Antioquia. Pero hoy día este libro ya no cuesta 59.000 pesos, cuesta menos. Pero hay otros libros que cuestan más. Si yo tengo una primera edición editorial sudamericana de 100 años de soledad, que es el libro con el que le dieron el Nobel a García Márquez, ese libro hoy puede estar costando más de 1.000.000 de pesos colombianos, y eso es cerca de unos $250, un poco más. Entonces eso es interesante poderlo apreciar nosotros. Los libros van perdiendo su valor como un vehículo cuando sale del concesionario. Tú lo compraste en un montón de plata, pusiste la primera llanta en la calle y ya ese carro, ese vehículo cuesta 200, $300 menos, ¿sí? Eso pasa con los libros. También los libros se agotan, no es que, ay, estoy agotado. Oh, bueno, sí, a veces en las salas infantiles sí hay libros que les dan como violín prestado, y, ay, auxilio, déjenme respirar. Y los niños otra vez, otra vez, otra vez, ay, déjenme respirar. Pero los libros llegan un momento en que ya no más. Llega uno y busca por librerías y librerías y librerías y te dicen, no, no lo hay, no lo hay. España no lo ha vuelto a sacar, Argentina no lo ha vuelto a importar, en Perú no se ha vuelto a imprimir, ¿sí? Se agotan. O simplemente se descatalogan o se le dan de baja. El caso de La maleta de mi padre, de Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura, es un libro precioso, autobiográfico, en donde él escribe al papá, ni siquiera al papá, a una maleta que dejó su papá cerrada en el momento en que falleció. Y él sabía que ahí había escritos y siempre era el miedo del gran Nobel de Literatura de descubrir en esa maleta algo mucho más importante y que lo mismo que él hubiese escrito, ¿sí? Y los libros se descatalogan. Llega un momento en que se suprimen y padecen el silencio de los justos. Los libros nos llegan a nosotros por dos vías. Por dos vías. La editorial, por aquí hay una opción de la editorial y la distribuidora, ¿sí?
¿Qué es una editorial? Una editorial es una casa, es una empresa donde hay un editor o varios editores que toman un texto, un manuscrito, lo pulen y lo colocan en papel, en libros y lo sacan al mercado. Pero una distribuidora es la que toma esos libros y los coloca en las estanterías, en el mercado, en los diferentes, ante los diferentes clientes, instituciones educativas, compras públicas. Entonces ahí tenemos que empezar a distinguir entre lo uno y lo otro, porque a pesar que a veces las editoriales tienen este tema de mercadeo, la distribuidora es la que lo tiene. Fondo de Cultura Económica es un ejemplo de una editorial y distribuidora, ¿sí? Hay muchos libros que llegan del Fondo de Cultura a Perú que son impresos en la Argentina, en Colombia o en México. Hay otros libros que Fondo de Cultura Económica Seccional Perú imprime mismo en el Perú, ¿sí? Entonces, él une las dos funciones. Pero la empresa donde yo trabajo es una distribuidora porque lo que hace es que se pone en contacto con editoriales de España, de Argentina, de México, ojalá pronto de Perú, ¿sí? Y lo que hace es, mándeme para acá libros y aquí en Colombia nosotros nos encargamos de ponerlos en librerías, de ponerlos en universidades, de ponerlos en colegios. Eso es importante tenerlo presente y ustedes dirán, pero todo eso ¿qué tiene que ver con criterios de selección? Todo eso es lo que hace que el libro llegue a donde tiene que llegar. Y por último, los libros nos llegan bajo tres formas. Uno, impresión nacional. Tú llegas y miras la bandera editorial del libro, más de uno dirá, bandera editorial, ¿qué es esto? Tú abres el libro tiene varias partes, a veces la bandera editorial está al principio, tiene una carátula, un lomo, unos cantos, una portada, ¿sí? Tiene una portada, una contraportada, y detrás de la portada o contraportada, generalmente, perdónenme, ahí ya cuadró la luz, hay unas letricas, que nadie lee. Bueno, los bibliotecólogos sí las leen porque ahí está el ICBN, el lugar de publicación, el año de publicación, en algunos casos, cómo se clasifica, qué edición es, cuántas veces se ha impreso. Ahí en la bandera editorial uno puede decir, ay, esto es impreso en España, este es impreso en España, imagínense. Pero hay otros que ustedes pueden llegar a apreciar impreso en el Perú, ¿sí? Impreso en Colombia también. Entonces hay una impresión nacional, a veces hace que sea más económico, a veces. La gran mayoría, por ejemplo, del libro álbum infantil ahora, impreso en China, porque China hace que todo sea más rápido, más barato, mejor dicho, los chinos van a dominar el mundo si es que no lo acaban con otro virus. Ay, Dios mío. Y dejé así. Pero también está el tema de importación, por ejemplo, este libro que llega de España, es decir, ese libro tuvo que haberse subido a un barco, bueno, lo metieron con muchos otros libros, con muchas otras cajas de libros, se montó en un barco, duró 3 semanas, desde alguno de los puertos de España, atravesando el Atlántico, para el caso colombiano, llegar al puerto del Caribe, Barranquilla o Cartagena, hay dos, o si es chileno, al puerto del Pacífico, que es Buenaventura, montarlo en una tractomula, subir montaña, bajar montaña, atravesar río, atravesar de todo para llegar a Bogotá y de Bogotá en una moto o en un carro, mandarlo a una librería. ¿Ven? Eso pasa con el libro de importación y toda esa cadena es la que genera la distribuidora, la distribución. ¿Cómo se hace eso? Pues el libro entonces va a entrar en una cadena muy bacana. Primero está un autor, un ilustrador o un traductor, deja su manuscrito, ¿sí? En manos de un editor, el editor evalúa si es viable, hace las correcciones necesarias, el editor hace el proceso de impresión, ¿sí? Dentro del editor hay muchas cosas, está el diseñador, está el que hace la composición, el que hace la corrección de estilo. Eso es un trabajo grandísimo, esas son las personas que se ignoran y están salvando el mundo, como decía Borges. De ahí pasa al distribuidor, que es el que se encarga de darle un precio, de mirar qué tanto puede haber ganancia o no con un libro, a qué lugares se tiene que destinar.
sí, qué centros de documentación son importantes, esto se puede presentar a una licitación con el gobierno, esto se puede presentar mejor en una licitación con una institución educativa privada, con una empresa privada, eso hace el distribuidor, quien lleva el libro a las librerías y las librerías al consumidor, pero a veces el distribuidor hace un salto y ahí está, aquí estoy presentando ese salto, o sea, baja la librería ya al consumidor, pero a veces el distribuidor hace un salto y lleva a las instituciones y a las personas naturales. En el caso de Colombia es viable venta directa distribuidor e institución. En el caso de España, el único que puede contactar a institución es la librería. Eso depende del modelo y eso es necesario que ustedes lo conozcan, ¿sí? Porque eso va a potenciar sus ejercicios de selección. Digamos, el mercado editorial a veces responde a modas de lectura. Mucho cuidado con esas modas. No se imaginan cómo me bombardearon a mí en Biblored pidiendo las 50 sombras de Grey, el 1, el 2 y el 3. Pobres viejas, imanes con vidas sexuales frustradas o por desarrollar, o yo qué sé. Y dele, cuánto duró ese libro pidiéndose una y otra vez y reponiéndose, porque se los robaban además, y reponiéndose, y reponiéndose, y reponiéndose. Año y medio, después de año y medio, nadie más volvió a preguntar por eso, porque además estaba la película, y ahí muestran todo, ¿sí? Entonces ahí está un tema complicado. Convienen a veces esas modas para los fines que perseguimos. Hay librerías, perdón, hay bibliotecas, en Biblored pasa, en las bibliotecas de Bogotá y muchos proyectos bibliotecarios aquí en Colombia que de entrada dicen Disney, no. ¿Por qué? Porque contraría nuestros principios éticos y estéticos. Por más que ellos quieran meter, ahorita hay en boga que van a sacar una serie de Disney ambientada en Colombia, no. Porque siempre es un prototipo, un estereotipo de ser humano, un estereotipo de belleza. ¿Eso le conviene a mi biblioteca? Ustedes responderán, hay bibliotecas aquí que dicen no, hay otras que, bueno, de pronto. Entonces, ¿esas modas convienen para los fines que perseguimos? Atención con la pregunta, atención porque es filosa. La selección como una propuesta ética. Permítanme comenzar con este punto, con un poema. Un poema de José Manuel Arango, un poeta colombiano. Me gusta hacer esto, cuando son estos ejercicios así, me gusta presentar lo que aquí también ha pasado. En Perú hay grandes poetas, bueno, no conozco muchos, y siempre está como los más, César Vallejo, ¿sí? Y no me acuerdo de más. Ribeiro, ay, solo para fumadores, qué cuentazo es ese. José Manuel Arango tiene un poema que se llama Grammatici Certant y dice, nosotros, lo saben los gramáticos, es un curioso pronombre. Quiere decir tú y yo sin él, nosotros. Y también él y yo sin ti, nosotros. Y también él y yo contra el resto. En todo caso, excluye siempre a alguien. De esta parte, nosotros. De la otra, los otros que nosotros. ¿Por qué quiero postularles a ustedes este poema? Porque nuestra propuesta ética a la hora de hablar de selección es cómo podemos presentar libros que potencien al lector. ¿Se acuerdan que aquí decía? Si yo fuese un libro, quisiera ser un libro que potenciara a mi lector y que lo recordara. Y a veces, con la selección podemos establecer sesgos, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado. Un caso, hubo un libro, hay dos libros bien espinosos sobre diversidad sexual para la infancia, dos libros álbum. Uno se llama Titiritesa, editorial Ocubo de España, y Rey y Rey
y no me acuerdo cuál es la editorial de Rey y Rey. Titiritesa es una niña que, aburrida de la vida en el palacio, decide irse a la aventura, se encuentra un burro viejo y encuentra a un rey llorando porque un ogro secuestró a su hija. Esta niña dice con su burro, vamos a liberarla. Van, liberan a la niña del monstruo y de regreso a casa se enamoran, se besan y un montón de cosas. Y, ¡ah! ¿Qué es este libro en una sala infantil? Rey y Rey es un rey, un príncipe que ya está en edad de merecer. La mamá organiza una gran convocatoria de princesas para ver con quién se puede casar. Esta es muy grande, esta es muy morena, esta es muy rubia, esta es muy blanca, esta es muy gorda, esta es muy flaca, siempre hay un pero, hasta que llega supuestamente la perfecta y él queda perdidamente enamorado de su hermano. ¡Ay, qué es eso! Señora, perdóneme, señora, señor, perdónenme, pero yo no le puedo ocultar a su hijo o hija que en el mundo hay hombres que aman a otros hombres y mujeres que aman a otras mujeres. El mundo es así, ¿sí? Entonces no podemos establecer sesgo. Isbel, Rey y Rey, sí, ahí está. Calibroscopio, sí señora, perfecto, muchas gracias. Poemas de Blanca Varela, ¡ay, Blanca Varela! Además que tiene una cosa ahí medio surrealista, esa mujer maravillosa. Sí, gracias por recordarme a Blanca. Entonces yo quería traerles a ustedes este poema porque ahí está este asunto ético. La selección esconde la palabra elección, elección. Y la elección es un ejercicio de la libertad. Cuando vamos a seleccionar libros, estamos en un ejercicio de la libertad. Tenemos un presupuesto y tenemos un universo de libros. Cuando los vamos a elegir para comprar, nuestra libertad se pone en juego. ¿Cómo hacemos para que con este presupuesto presentemos lo mejor? Y ante esto la IFLA nos coloca en un plano axiológico. La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de los individuos son valores humanos fundamentales. Esto lo dice refiriéndose a las bibliotecas, la IFLA y la UNESCO. Estos solo podrán alcanzarse mediante la capacidad de los ciudadanos bien formados para ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo en la sociedad. Díganme si eso no es clave en este momento que vive el Perú, que vive Colombia. Sus ciudadanos bien informados, que puedan ejercer sus derechos democráticos. Aquí en Colombia arrancó una vaina de pillaje, la cosa más terrible, dañaron estaciones de sistema de transporte y todo, y uno se pregunta, ¿por qué lo haces? ¡Es mi derecho porque el Estado! Oye, pero eso no es un derecho democrático, discúlpame, argumenta mejor tu protesta. ¿Ven? Y sí, protesta, tenemos que protestar porque las cosas, al menos en Colombia, no están pasando nada bien. Entonces, ahí hay un asunto bien importante para pensar en nuestros procesos de selección. No es solamente colocar un montón de libros lindos para que los niños, estén entretenidos. Para que las mamás, tan bello que leí usted. Para que los papás, qué vaina tan bacana, mi hermano, lo felicito. A ver, aquí el asunto es generar una propuesta ética de encuentro, de disidencia, de argumentación. Porque si eso no pasa, estamos a las puertas de la censura. Isbel, ¿te parece o no te parece? Me parece totalmente. Además, lo que decía sobre la reacción que tienen o lo que esperan de los libros que seleccionemos, ¿no? Es generar finalmente algo, una transformación que puede ser positiva, negativa, la que sea, pero generar una conversación a través de ese libro y no solo irse como que, ay, qué linda estaba la historia y qué bueno que pasó eso y ya está, ¿no? Así que eso es importantísimo. Y bueno, la censura, ay, esto es terrible porque incluso nosotros censuramos y hay una censura más grande encima de nosotros. Y es luchar con esa censura, pero también mirarla para aceptarla y saber que a veces hay que oír eso, ¿no? Hay como ir bailando un poquito ahí entre esa situación. Sí, la censura
Hablar de censura es como caminar sobre el filo de una navaja. ¿Y por qué lo digo? Justamente una tesis que acompañé de unas estudiantes el semestre que acaba de terminar era sobre censura y ellas esclarecieron dos categorías bien interesantes. Hay un tipo de censura que definitivamente reprime y suprime toda posibilidad de la palabra. Y hay otro tipo de censura que es necesaria. Me explico cómo la desarrollaban ellas. La censura que suprime toda posibilidad de palabra no es necesario explicarla. Autoridad, legitimación del poder, aniquilación del discurso. Dictadura, fascismos, ¿sí? Y de ahí para arriba. Pero hay una censura necesaria, y aquí tenemos varios profesores que, por ejemplo, vamos a abordar en este bimestre o periodo académico en el colegio, literatura peruana. Entonces, ¿tú qué tienes que empezar a hacer? Revisar ese canon llamado literatura peruana y empezar a decir, tomamos este y tomamos este. Y no podemos tomar más porque el tiempo no nos alcanza. Así llamaron ellas censura necesaria. Me gusta la expresión que utilizó Roxana en la sesión pasada. Me acuerdo el apellido. Roxana Guamán, una bibliotecóloga, habló de curaduría. Es de un mundo de textos y pensémoslo a nivel afectivo. Cuando tú vas a elegir pareja, existen un montón de posibilidades, pero tú eliges una entre ese montón y descartas las demás. ¿Por qué? Por tiempo, por limitación, y pues si vivir con una es difícil, imagínense con un montón. No, mentiras, mentiras. Olviden eso, solo me gusta tomar del pelo. En Colombia usamos la expresión, perdón, mamar gallo. Estoy mamando gallo. Sí, estoy tomando del pelo. Y la IFLA y UNESCO dicen, la censura no puede estar. En una biblioteca pública, escolar es otra cosa, pública, no puede haber censura, ni ideológica. Ahorita pasó, esa fue una discusión fuerte contra el régimen no, contra el actual gobierno, que es como un heredero del heredero del heredero de un, ¿sí? Aquí han pasado como eso, y han tratado de desprestigiar mucho los acuerdos de paz y de lo que ha pasado y de la violencia sistemática del Estado. Uno hablar de esto en Colombia es peligroso, es peligroso. Bueno, tampoco quiero que se imaginen, no, Colombia está llevada del diablo, por Dios, eso como es de bacano por allá. No, 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 sigue siendo muy bacano y todo, pero sí hay formas en que el poder busca legitimarse y a veces esa forma de legitimar es la violencia, ¿sí? La censura es eso. De pronto a veces, no sé, Isbel, vos qué pensás, la censura es hasta inseguridad, ¿no? Sí, para darles un par de ejemplos de lo que pasa aquí, acá hace unos años no se podía hablar, ni escribir, ni leer, ni encontrar nada sobre lo que vivimos en una época en la que el Estado fue culpable de muchas muertes, de muchas violaciones de los derechos y también la misma sociedad civil. Y no había una noción clara de lo que podíamos encontrar en la literatura sobre eso, ¿no? Incluso ahora todavía no tenemos nosotros claridad en literatura infantil sobre esos temas. Sin embargo, podemos decir que ahora al menos tenemos una colección que se llama Memoria Perú, que habla de todos estos temas y es muy interesante encontrarla. Entonces, y hay otra que se llama Perú Breve, que también puedes encontrar muchos temas de estos que antes no hubiéramos podido encontrar. Y para hacer un ejemplo de lo que tú hablabas de censura, yo trabajo en un espacio que es escolar, sin embargo, muchos hijos de estos personajes que cometieron muchos delitos en nuestro país estudiaban en estudian en este espacio porque pues son gente que con mucho dinero que se terminaron llevando de nosotros han podido sobrevivir todos estos años y siguen haciéndolo, ¿no? Sin embargo, la decisión de adquirir para nosotros como bibliotecólogos toda la colección donde sabíamos que en algún momento
el hijo de tal iba a venir, iba a encontrar el libro ahí, era una especie de confrontación que iba a estar en algún instante. Pero aún así decidimos que era importante porque es la historia de lo que vivimos y tenerla ahí es parte de la conversación y saber que eso pasó también, ¿no? Entonces esa es una decisión de selección y de elegir para nosotros en el espacio en el que trabajamos de biblioteca escolar de si podíamos o no tomar eso, ¿no? Y finalmente lo hicimos. Y para contarles esta pequeña anécdota, un día vino la sobrina de Alan García a llevarse el libro del caso García, que se llama el título, y a mí me pareció muy interesante. Yo no me inmiscuí en nada más, porque también es ese respeto que uno le da finalmente a la otra persona que como lector decide qué leer, porque habíamos hecho una muestra de todos los libros que hablaban del Perú, porque estábamos pasando por una época de muchas cosas, de mucha corrupción, y se decía mucho, entonces era importante desde la biblioteca mandar ese mensaje de aquí está la información. Y ella vino y nos dijo, me dijo a mí, es mi tío y quiero saber qué está pasando. Y se lo llevó prestado. Entonces, creo que finalmente nos dijo eso a nosotros como biblioteca, que la elección que tomamos fue la correcta, ¿no? Fue la correcta de no tapar eso, sino mostrarlo y dar la libre decisión de que alguien más lo pudiera leer, incluso estos niños, ¿no? Niños adolescentes que buenos son. Entonces, sí, Claro, y ahí me parece una cosa muy, o sea, de lo que me estás diciendo, me parece que es genial porque es que es la formación del ser humano. Y sí. la formación del ser humano es poder saber la otra cara de la moneda. Sí, totalmente, totalmente. Y aquí pasa mucho eso que en esta etapa, sobre todo de elecciones, muchas veces se dijo, ¿no? Deberían habernos enseñado la historia correctamente. Y mucho se pidió que no nos hablaran de esos temas y otros nos los han contado como han querido. Y ese es un grave problema para la historia que finalmente cada uno tiene sobre la realidad que pasó en su país, ¿no? Y creo que como mediadores, como bibliotecarios, como personas que vamos a elegir un texto para que alguien más lo lea en algún momento, debe estar en nuestra mente siempre esto, ¿no? Que es importante que si bien existen ciertas barreras y la censura en cierto modo, como tú decías, nos permite delimitarnos en espacios, también hay que romperla en los momentos en los que hay que romperla para poder seguir abriendo y construir lo que somos, ¿no? Personas en desarrollo, en crecimiento y que en algún momento vamos a tomar decisiones importantes para nuestro país, ¿no? Y siempre hay que considerarlo, es importantísimo. Sí, es cierto. Es cierto. Y aquí en Colombia vivimos lo mismo. Bueno, yo les quiero comentar a ustedes que para ya ahora sí entrar a hablar de criterios de selección, antes, un otro poema, Constantino Cavafis. Este poema es cuando uno tiene uno o dos libros y uno, ¿cuál de los dos? Este o este, Tin Marín de Dopingüe. Ay, pucha, no sé cuál mandar para mi biblioteca o para las bibliotecas. Chifeche el gran rifiuto. Cavafis es un poeta precioso y dice, les llega a algunos hombres cierto día en el que deben pronunciar el gran sí o el gran no. Y al punto queda manifiesto quien el sí tenía guardado en su interior y cuando lo pronuncia sigue el rumbo de su credo y de su honor. Quien dice no, no se arrepiente y otra vez dijera no si le preguntaran otra vez, pero el dolor de aquel no, el justo, le ha de atormentar su vida entera. Ay, yo por qué elegí este si el otro tenía mejor cosa. Ay, yo por qué elegí este libro si el otro tenía mejor impresión. Ay, yo por qué elegí este libro si el otro era más caro, pero ay, estaba mejor tratado. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué les traigo esto? Porque esto es en cierta forma la censura, tomar una postura. Una de las grandes cuestiones de la selección bibliográfica es dónde está el punto de quiebre entre la censura y la limitación propia de la elección. Ahí les dejo esta pregunta también, que es una bomba, una bomba.
Y ahora sí, los criterios de selección. Ay, Dios mío, Santa Rosa de Lima bendita. Por fin lo logramos. Hey, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, comentarios, por favor, usen el chat. O levanten la mano, Isabel ahí me ayuda ahí a pillar. Y claro, puede comentar, no hay ningún problema. Esto no es palabra de Dios ni te alabamos, Señor, nada. Esto es una construcción con el tiempo. Criterios de selección. ¿Cómo vamos a construir criterios de selección? Y aquí empieza la libreta a llenarse. Arranquemos de la IFLA UNESCO. Este manifiesto IFLA UNESCO es como el santo grial, como la Biblia, como el génesis de todo espacio bibliotecario. Después de este manifiesto, arrancan otros centros de documentación a decir, la biblioteca escolar es esto y debe propender por esto. Las bibliotecas carcelarias son esto y deben propender por esto. Las bibliotecas, no sé, todos los servicios bibliotecarios son esto y deben propender por esto. Dice la UNESCO, todos los grupos de edad han de encontrar material adecuado a sus necesidades. Ojo con ese desafío. A veces nos centramos mucho en los libros para la primera infancia porque nos gusta, o para la infancia porque los amamos. Pero hey, también hay que pensar en libros para adultos, adultos mayores cuando empiezan a tener baja percepción visual. ¿Sí? Edades. Y no hablemos de grupos con diferencias lingüísticas o con diferencias cognitivas o con diferencias cosmológicas, ¿sí? Tantas cosas. Las colecciones y los servicios han de incluir todo tipo de soportes adecuados, tanto en modernas tecnologías, pilas que estamos hablando de 1994, Internet era todavía casi que, pues ya existía, pero era como casi que una utopía intocable, pero que tanto tenga diferentes soportes, ¿sí? En tecnologías como en materiales tradicionales. Son fundamentales su alta calidad. Ojo con la palabra calidad. Y adecuación a las necesidades y condiciones locales. Eso lo englobo yo en una palabra, pertinencia. Sean pertinentes. Los materiales, los libros, los recursos bibliográficos deben reflejar las tendencias actuales y la evolución de la sociedad, ¿sí? Así como la memoria del esfuerzo y la imaginación de la humanidad. Y eso me parece a mí hermoso, porque es, hey, pilas, miremos qué está pasando en las vanguardias, pero no olvidemos nuestro pasado, nuestra tradición. ¿Se acuerdan? La sesión pasada, leer nos vincula con la tradición, pero nos proyecta hacia el futuro. Escuchar nuevos discursos, leer nuevas perspectivas, leer nuevas dinámicas, nos proyectan. Pero hay que estar atento a que para llegar allá ha habido un montón de situaciones, desde que el hombre y la mujer contaban historias en una cueva junto al fuego. De hecho, a mí me encanta pensar en eso cuando hablo de promoción de lectura. O sea, el promotor de lectura lo único que ha hecho es recordarle al ser humano presente, y por eso es tan lindo el trabajo de la promoción de la lectura, de los libreros, tan lindo el trabajo del papá que le lleva o la mamá que lleva un libro a su casa. Estamos haciendo lo mismo que hicieron hombres 16,000 años antes que nosotros, contando una historia en torno al fuego, en torno a un lugar apacible. El fuego es el lugar apacible, el hogar, la hoguera. Eso me parece hermoso. Pero también estamos proyectando el futuro. La sociedad está cambiando, los ideales axiológicos están cambiando, los gobiernos están cambiando, Latinoamérica está cambiando. El conocimiento, la forma de acercarnos al conocimiento ha cambiado. Entonces esto es bien interesante. Pensarlo cuando ya vamos a hablar de criterios de selección. Listo, arranquemos nuestros criterios de selección. ¿Cómo lo vamos a hacer? 1, marco legal y filosófico. Si le damos la espalda a eso, perdón, puede que perdamos el tiempo. Si tú le das, digamos, yo trabajo para el Colegio de los Padres Redentoristas del Padre Nicanor, donde abajo la tarea y arriba las minifaldas, y esto lo dijo Mayo del 68.
Sí, ese es el himno del colegio, perdónenme. Y yo hago un proceso de selección, se lo presento al rector o a la autoridad encargada de hacer el desembolso y la compra, y me va a decir, oiga, qué pena, pero es que este libro aquí no nos funciona, hermano. O vea, qué pena, pero es que este libro aquí no se consigue, hermano. Ese libro usted lo leyó cuando estuvo allá en su viaje en Brasil y aquí no llega ese libro, hermano. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. O el marco legal. Una cosa bien complicada, un libro bien difícil acá, que genera mucha controversia, es Mi lucha de Hitler. Es un libro que ustedes no se imaginan, eso es uno rascándose la cabeza como fue, pucha, ¿será que lo adquirimos? ¿Será que no? Ay, ¿será que fomentamos un neonazismo aquí en esta biblioteca, en este colegio? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y ahí el marco legal o nos respalda, porque hay algunos que nos pueden decir, no, sí, dale, no hay ningún problema, se toma como un documento histórico, pero hay otros que te van a decir, uy, no, mi amigo, si yo trabajo para el colegio, por ejemplo, de los judíos aquí en Bogotá, uy, a mí, ¿cómo vas a meterme a Hitler aquí en mi biblioteca? Haceme el favor, ¿sí? Entonces ahí está. O marco legal también, si yo consigo un libro que va en contravía de los derechos humanos, hablábamos de las 150 jornadas en Sodoma, que es un libro que está en varios círculos y el círculo de la sangre legitima la tortura. Si yo no tengo la suficiente posibilidad de mediación con ese libro, ¿sí? Se puede convertir en un criterio de vida para muchos y ahí empieza el inconveniente y ahí empieza el laberinto. Luego de que salgamos de esta situación, establecemos entonces con los libros unos criterios de contenido. ¿Y en eso qué vamos a ver? Uno, pertinencia. Definitivamente le habla a los lectores de hoy día, definitivamente cautiva su atención, pero no solamente es cautivar su atención, desafía su pensamiento, genera nuevas preguntas, plantea nuevas alternativas. Todo eso es pertinencia. Todo eso es pertinencia. Obsolescencia. En esto, los que trabajan en bibliotecas universitarias sabrán, el conocimiento se está renovando constantemente y generalmente, por ejemplo, si tú quieres escribir un artículo científico para una revista académica aquí en Colombia, te solicitan que la bibliografía que utilices sea mínimo de los últimos 5 años, a no ser que se trate de clásicos del pensamiento, ¿sí? Vas a citar a Platón en una edición de 1933, ¿sí? Pero generalmente te dicen mínimo 5 años, entonces tú tienes que también establecer criterios de obsolescencia. Esto ya se nos está quedando viejo, ¿sí? Los que guardan esas bibliotecas que les encanta guardar revistas, ay, esto aquí, cuando el Papa Pablo VI vino a Colombia y besó la tierra, cosa más divina. A ver, perdónenme lo que voy a decir. A ver, señora bibliotecaria o señor bibliotecario, usted no estaba ni en la pelota izquierda de su papá cuando el Pablo VI vino a Colombia. Perdónenme si son alusiones un poco groseras, pero a veces es como, ¡hey, reacciona! No nos podemos quedar conteniéndolo todo. Tenemos algunos límites. La accesibilidad, ¿sí? ¿Cómo una biblioteca es accesible? O sea, son textos a los que se puede llegar o necesitan algún tipo de mediación o apuntan a unos criterios, a algunas poblaciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si son libros, por ejemplo, aquí pasaba, hay una institución en Colombia que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y es el encargado de velar por la garantía de derechos de la infancia y la primera infancia. Hay unas madres comunitarias que trabajan con infancias vulnerables y el bienestar familiar invierte recursos en comprar libros para ellas y que se hagan actividades de lectura. Pero lamentablemente esos libros quedan cargados al inventario de ellas y cuando terminan el contrato les hacen un checklist. Entonces yo te pasé 20 libros, tienes 19, me tienes que pagar el que hace falta. Entonces muchas madres comunitarias lo que hacen es que cogen esos libros y los meten en un cajón y no sirven para nada. Y se pierde plata pública. ¿Sí? Accesibilidad es que también el bienestar familiar piense en otra cosa y que el profe o la madre comunitaria esté pendiente también de los materiales.
En esto de accesibilidad, la lengua, el dialecto, la jerga son claves. Son claves. Aquí nos ha pasado que han llegado libros de Chile. Hubo un libro que tocó lamentablemente que descartar en un proceso de selección, porque decía como Alberto y Felipe son pololos, y aquí en Colombia pololo no significa nada. No significa nada. Sí, son novios. Aquí no. Aquí, de hecho, en Chile existe el verbo pololear. Aquí uno no dice ennoviar. No, aquí no se usa, ¿cierto? Entonces hay que mirar. Y otro asunto es el cumplimiento de los derechos de autor. Pilas, que el libro pirata es un fantasma de mil tentáculos y muy seductor porque es más barato. Tenemos que tratar de garantizar eso, porque detrás hay una persona que vive, que trabaja de eso. Una no, muchas. Ya vimos en la cadena del libro, muchas. Y ahora, otro elemento que es más fácil para orientar nuestros criterios, pero hay que prestarle mucha atención, la forma. Calidad de impresión. Oiga, que sea un libro que yo compre y no le pase la mano y se le borren las letras o se le corra la tinta. Porque la idea es que sean libros que puedan perdurar en el tiempo en un espacio bibliotecario o que tengan que aguantar situaciones extremas, ¿sí? El caso que les mencionaba en algún momento, un libro que tiene que viajar 24 horas a lomo de mula para llegar a la biblioteca destinataria aquí en Colombia. Y seguramente en el Perú hay distancias así y aún mayores, ¿cierto? Libros que tienen que estar metidos en, aquí hay un programa en Bogotá que se llama Los Paraderos para Libros para Parques, y son una especie de paraderos de buses parecido, con un estante metálico donde adentro hay libros y se abren en algunos momentos del día. Aquí en Bogotá a veces hay momentos donde la temperatura desciende a -2 y no necesariamente es invierno, ¿cierto? Aquí en Bogotá no hay invierno así que la nieve, qué lindo. No, aquí llueve o hace sol como un berraco. Aquí no hay opción de nada. Aquí te fritas o te mojas, ¿sí? Creo que en Perú también tenemos esa misma situación. Entonces, al tener temperaturas tan bajas, es imposible que la humedad haga un efecto en esos libros. Entonces tengo que buscar una buena calidad de papel, de impresión, de encuadernación, de formato, que sea un libro que cuando yo le haga así, no se me zafen las hojas, ¿sí? Sobre todo los bebés entran en unos estados de emoción que cogen los libros de una hoja y es para arriba y para abajo, ¿sí? Que me soporten 3 bebés siquiera. Una bibliotecaria que aquí decía, ese libro dura 15 niños, y era 15 niños después el libro estaba malo. Ese libro, medían los libros por niños. Eso es importante. ¿Qué materiales, ahí se me fue eso, materiales anexos tiene? ¿Y cómo lo vas a manejar? Por ejemplo, para los adultos, digamos que estás en una biblioteca que tiene un club de bordado o de tejido y compras libros sobre bordado y tejido que viene con unos mapas en papel que se dañan súper fácil, súper fácil. ¿Qué decisión vas a tomar frente a eso? ¿Qué decisión vas a tomar frente a eso? ¿Los vas a dejar de comprar solo porque tiene esto? ¿O los vas a comprar y cómo los vas a contener y almacenar? Porque a veces puedes tener el libro, pero no tienes los patrones y modelos y el libro muy lindo, pero no sirve para nada. Y el patrón sin el libro muy lindo, pero no sirve para nada. Otro asunto a revisar son los costos. A veces, en aras de que mi presupuesto rinda y yo pueda conseguir más libros, compro libros baratos. Y no siempre los libros baratos son los mejores. No siempre, ojo, no siempre. Hay libros económicos muy buenos. Pero a veces también nos pasa, hay libros de una editorial costosa, Bárbara Fiore, porque es una editorial que saca muy poquitos libros en el mundo y cuando llegan costosos, ¿sí? Y tú, ay, compremos esto, ay, esto es de Taschen, esto es de arte, esto es de arquitectura, libros caros, ¿sí? Ay, este cálculo de Stewart, este cálculo de Leijold, esto, uy, qué maravilla. Y cuando tú miras, el presupuesto se te fue en 7 libros. O sea, tienes que tratar de encontrar ese punto medio que te permita tener
libros que valgan la pena, pertinencia. Y ojo, no voy a decir que no, pero tienen que tener mucho cuidado a la hora de formular sus criterios de selección, qué van a hacer con el uso. Aquí hablo con los libros de segunda mano, los libros de segunda. En la red de bibliotecas públicas de Bogotá no se compraban libros de segunda, no se compran libros de segunda. El criterio para no comprarlos, ojo, no estoy diciendo que no se reciban, ya les digo cómo es la cosa. El criterio para no comprarlos es que al comprar libros nuevos, lo que se hace es que con el dinero público se incentiva el mercado editorial. El libro de segunda mano entra entonces a revisarse con unos criterios también, obsolescencia, que no sean libros de menos de 7 años de publicación o de 3 años según el tema. Si es literatura, puede ser publicado en 1900, no hay ningún problema, pero que esté en buen estado, que no tenga hongos, que no tenga ácaros, que no esté rayado, que no esté, ¿sí? Todas estas cuestiones biológicas. Pero si tú tienes un presupuesto y lo vas a gastar en libros de segunda, tienes que tener mucho cuidado, porque a veces el libro de segunda ya viene rayado, ya viene deteriorado, ya viene desgastándose una vida. No voy a decir que no, tú tienes que tener el criterio, tú tienes que formular ese criterio. Y para esto, ubiquémonos en todo el tema de formatos. El libro, muy bello, páginas, lomo, cantos, carátula, portada, contraportada, índice, todas esas partes, tiene muchas formas. Tenemos el libro rústico. Aquí un ejemplo de un libro rústico, que el libro rústico es que, miren que la portada es en cartón, y este es un libro rústico, pero también está el libro tapadura, inclusive este libro que es rústico se llama encuadernado al caballete, porque las hojas se colocan una tras otra, se coloca una goma aquí al final y el lomo del libro le permite el soporte. Pero hay otros libros que vienen cosidos. Generalmente los libros de pasta dura vienen cosidos y uno puede ver ahí como una serie de libritos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos que van haciendo el libro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque tú tienes que definir qué formatos vas a avalar o no en tu proceso de selección. ¿Qué formatos vas a avalar o no? Está el libro en cartoné, que es el libro que conocemos generalmente, el libro en cartoné, que es un libro con unas hojas gruesas que soportan mordiscos, que soportan golpes, que soportan moverse con fuerza, ¿sí? Perdón, que soportan moverse con fuerza. Ahí está el libro en cartoné. El libro en cartoné creo que lo conocen. Está el libro en tela, lamentablemente no tengo ninguno, no sé, Isbel, si tú tengas de pronto hay alguno para que mostres en cámara. Sabes que no pude traerlos para mostrarlos y me disculpo con eso porque los tenían prestado mis sobrinitos bebés y me dio mucha pena quitarles esos, entonces tanto el del títere como este de la bañera no me lo han querido dar para mostrarlos. Eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Pero está el libro en tela y creo que ustedes conocen libros en tela. Su dice que tiene libros en cartoné, ¿sí? Que son libros geniales para mostrar sobre todo a los niños, aunque fíjense que a veces a los adultos les gusta. En el cartoné también se hace esta otra cosa, tampoco tengo, libros en pop-up, que son estos libros que tú los abres y las figuras se levantan, ¿sí? Que tienen todo un tema de ingeniería de papel. Digamos, en Biblored Bogotá, el libro en pop-up se buscaba en la medida de lo posible no adquirirlo, porque un libro en pop-up, si tú lo cierras a la fuerza, los pliegues del papel se trastocan y esa figura que antes se levantaba se acuesta, ¿sí? Entonces, es un libro susceptible de mucho daño. Es un libro muy pensado para un lector individual, no para un lector colectivo, y las bibliotecas tienen que pensar en ese tipo de lector. Está el libro friso o el libro acordeón, que es este libro que se
despliega una página tras la otra. El libro acordeón, de estos hay muchos, o que los llaman libros infinitos porque tú los lees por aquí, y le das la vuelta y tienes otro libro por aquí, y vuelves a empezar. Libros con accesorios. Tienes que pensar en esto. Por ejemplo, libros con teclados. No tengo ninguno, pero son estos libros que tú vas a las librerías y de costado tienen una serie de teclas que mugen como la vaca, que ladran como el perro, que croan como la rana. ¿Sí? ¿Los conocen? O que hundes una tecla y suena la A, B, C, D o Do, Re, Mi, Fa. No voy a decir que no los adquieran, para nada. Pero si se adquieren, se tiene que garantizar su funcionamiento. Entonces, tú tienes un presupuesto muy limitado y esos libros demandan pilas y unas pilas que encuéntrelas, ¿cierto? Entonces tú tienes que pensar, ¿se justifica este libro con teclados? Entonces, ¿cómo voy a darle funcionalidad? Libros con pegatinas. Para un proyecto público de lectura es mejor descartarlos. Cada vez están más de moda, este libro encuentra el personaje, entonces tú tienes aquí una pegatina, en Colombia les decimos calcomanías, que es el papel con un adhesivo detrás, y tú lo pegas en el personaje. Aquí es un problema en el uso público, porque es un libro para un solo uso. Los libros con títeres, bacanísimos, pero piensa, aquí tuvimos también un inconveniente porque la Secretaría de Salud casi nos cierra una biblioteca porque un niño se vomitó sobre ese libro que tenía títeres, que es en tela. Justo ahí llegó la Secretaría de Salud, el auxiliar de la biblioteca. No fue ágil en retirarlo. ¿Y qué fue lo que vieron los de la Secretaría de Salud? Un niño jugando con un libro en tela, vomitado. El riesgo biológico era inminente. Cierren la biblioteca. Hay que tener en cuenta eso. Pasan de mano en mano, se van a lavar esos títeres, hay cómo estarlos lavando. Libros con texturas, para la primera infancia eso es una belleza, ay, tócale la melena al león, las piedritas del camino, y eso lo tocan y lo tocan y lo tocan, y con pandemia tuvimos que retirarlos todos, porque era un virus que no sabíamos cómo se transmitía, y hasta por las manos, y lávese las manos, y todo el mundo tocando eso, pues es más, uno toca el tubo del bus para sostenerse, y uno como, ay, Dios mío, ¿cuántos seres humanos hay en este tubo? ¿Sí? Imagínense en un libro en tela cuántas cosas pasan. El libro para la bañera puede estar en sus bibliotecas, como puede no estarlo. ¿Por qué? Tú tienes un libro para bañera, que son unos libros plásticos bellísimos, de Elmer hay un montón, ¿sí? Que son unos libros plásticos, pero la pregunta es, ¿tú estás seguro que esas bañeras en donde entra están limpias? Además, porque ese libro, lo primero que apenas llega a la biblioteca, que lo agarra un bebé, lo primero que hace es a la boca. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Si tienes cómo garantizar limpieza de asepsia, dale. El libro fungible, ese sí hay que sacarlo. ¿Qué es un libro fungible? Oiga, no pierda dinero comprando libros de mandalas, comprando libros de sudokus, de sopas de letras, ¿sí? El libro fungible es el libro que se puede rayar, el libro para colorear, el libro para todo esto. No pierda el dinero. Ese es libro para un solo uso. Ay, pero es que ese libro está muy caro. Sí, pero es que lo usa una persona y ya. Y ya. Y entonces perdiste ahí los, no sé, $10, $15 que te costó ese libro ¿para qué? Para nada. Para nada. Entonces pensemos mucho en ese libro fungible, que son para colorear, y de eso hay un montón. El mercado, sobre todo para niños, está repleto de esos libros. Toca estar muy atento. Y esto, qué pena, pero sale. Esto, qué pena, pero sale. En la pandemia, los libros de mandala se hipermultiplicaron en Colombia. Sí, porque la gente lo que hizo en el encierro fue empezar a colorear venteado. Entonces, pero en las bibliotecas no, no. Ay, pero le podemos sacar fotocopia, pero pues si usted tiene los permisos y la garantía de cumplimiento de derechos para eso. Y por último,
hablando de formatos, el libro digital o electrónico que tiene unas características especiales, que tú tienes que pensar en unos soportes que te garanticen acceso a ese libro, conectividad y todo esto. En última, los criterios de selección, en la medida de lo posible, han de quedar consignados en un documento, susceptible constantemente a cambios y revisiones, ¿cierto? De conocimiento de los colaboradores del proyecto bibliotecario, porque es que si no los conocen, queda inmerso a, es que a mí me parece, es que yo creo que este libro no. A ver, qué pena, estamos obrando con unos criterios, ¿sí? Por más que tú seas el que esté pagando, el que no sé qué, estamos obrando con unos criterios que tú aprobaste, ¿sí? Entonces es importante que queden consignados en algo, y que las personas que vamos a invitar a seleccionar los conozcan, ¿sí? De modo que se reduzca el margen de subjetividad y haya un patrón de verificación o de transgresión sustentada, digamos. Ay, es que este libro es para colorear, pero es que definitivamente este libro es una joya por la información que tiene. ¿Nos arriesgamos? Sí, nos arriesgamos. Ay, es que este libro es anillado. Me faltó colocar esto en cuanto al formato, los libros anillados. En la red de bibliotecas de Bogotá y de Medellín, los libros anillados no se pueden adquirir, excepto los de braille. Por ejemplo, esa es una transgresión. Libros anillados no, excepto los de braille. ¿Por qué? Pues porque un libro en braille, 5 páginas de un libro que tú te lees, de un libro cualquiera, en braille son como 20. Y para poder soportar ese volumen de páginas, lo ideal es que tengan un anillado. Pero yo colocaba un ejemplo. En el caso de que esos libros tengan ese anillado en alambre, para un instituto carcelario, imposible, porque puede ser utilizado como un ejercicio, una cosa de, perdón, está sonando una alarma y me desconcentra un montón. Eh, un anillado, un alambre de estos puede ser utilizado como un ejercicio de lesiones. O para un bebé, un alambre de estos que son metálicos, un bebé se puede pinchar un ojo, no sé, la oreja, un dedito, cualquier cosa, y eso es problemático. Entonces es importante que ustedes comiencen a construir con todo esto que hemos visto. Hasta el momento, los criterios de selección para mi proyecto editorial, hey, para mi proyecto librero, una librería también hace esos procesos de selección así. ¿Esto se puede vender? ¿Esto puede tener impacto en tal nicho? ¿Esto será que sirve acá? No, yo no me voy a encartar definitivamente con libro en pop-up, porque en la librería peor. Si a vos en la librería tienes un libro en pop-up y te lo dañan, el cliente lo que hace es, y ahí quedaste con esa mercancía dañada. Ah, yo los quiero vender. Ah, listo. Entonces estableces una estrategia de cómo mantenerlos y contenerlos de modo que el cliente esté lo menos posible tentado a dañarlo. Hay libros en pop-up que son jala la pitica y se levanta el maíz y se mueve, y hay algunos que llegan y ¡pum! Y termina la fichita aquí en la mano y el libro en el otro. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisiones vas a tomar? Iba a hablarles a ustedes de selección y evaluación, pero el tiempo no nos va a dar. Beatriz Elena Robledo les puede ayudar mucho con eso en el texto que voy a dejar aquí referenciado. Pero sí les quiero insistir a ustedes en una cosa. Traten de que sus procesos de selección no recaigan en una sola persona. Mínimo 3, preferiblemente 5, 7. Es decir, personas expertas, personas que conozcan, voy a parar aquí ya, personas que conozcan de libros, que conozcan de mediación de lectura, que conozcan de ciencias, que conozcan de derecho, que conozcan de administración, que conozcan de gestión pública, que conozcan de feminismo, que conozcan de antropología, de arqueología, gente que conozca. Porque ¿qué hace eso? Miren, a veces el comité de selección se convierte en la herramienta más formadora de la biblioteca. Un par de usuarios. Invitemos a Andrés, que es
estudiante de ingeniería mecatrónica, y a Carla, que es estudiante de sociología. Y bueno, muchachos, tenemos estos libros acá, vamos a pensar en que tenemos, no sé, $250 para este mes y hacer compras, entonces arranquemos con estos. No, este es muy interesante porque esto, no, esto ya está devaluado, no, esto me parece que no sirve, no funciona para nosotros acá, tal vez para una universidad, ¿sí? Es importante. Un criterio de selección, porque permite vincular perspectivas en torno al libro y hacer más nutrida, democrática las bibliotecas, que en últimas es la finalidad de nuestro trabajo. Pero quiero cerrar con un libro eh, y con un ejercicio para que nos hagamos ricos. Quiero cerrar con un libro, tal vez ustedes este libro ya lo conozcan en Perú. Mañana viene mi tío. Es un libro que me encanta porque es un libro que nos desafía a leer el silencio. Pero a mí me gusta coleccionar porque es un libro bellísimo. Y como a ustedes en el Perú, aquí en Colombia este libro nos sacudió un montón. Es del Fondo de Cultura Económica, es de un escritor e ilustrador uruguayo que es berraquísimo y súper parceros, o sea, súper afable, querido, que es Sebastián Santana. Y este libro nos obliga a leer el silencio, así que perdónenme porque voy a leerlo despacio. Mañana viene mi tío. Papá y mamá me dijeron que mañana viene mi tío a quedarse unos días en la casa. Ese espacio en blanco en el libro hay que leerlo. ¡Genial! Así le puedo decir que me enseñe a atajar penales. ¡Genial! Así le puedo contar de la chiquilla que me gusta. ¡Genial! Así me puede ayudar con la mudanza. ¡Genial! Así festejamos que por fin me recibí, me gradué. Genial. Así le puedo presentar a mi nieta. Genial. Así puede ver que todavía camino. Miren lo importante que es leer hasta la última página. Este libro es para quienes por causa de desapariciones forzadas nunca pudieron llegar. Mañana viene mi tío.
¿Cuántos no? ¿Cuántos no? Me gusta coleccionar los rostros de la gente cuando los leo. Aquí en Colombia eso ha sido, a todos nos ha tocado, a todos, a todos. Bien sea por parte de los grupos al margen, como de los grupos que no están al margen, como de los grupos que deberían estar al margen, pero bueno, de todo. ¿Elegirían este libro para sus bibliotecas? Violeta dice que sí. Gabriela está haciendo ojos como que, ay, sí. Jenny escribe en el chat que sí. Aida dice que sin duda. Leslie está como despertándose del shock, del control al suprimir. ¿Qué es este libro? No, Juan Camilo. Sí, Violeta. Nada, la parte 5, ¿cómo nos llega por correo? ¿Nos vas a compartir una bibliografía, Sí, algo? Sí. Lo de la evaluación, al final va a estar Beatriz Elena Robledo, va a estar el link en donde ustedes pueden checar, eso es del CERLALC y es de acceso libre y gratuito para que ustedes puedan ver cómo es la diferencia entre evaluar un libro y seleccionar un libro. Tú para seleccionar debes tener unos elementos de evaluación, pero cuando evalúas un libro no tienes necesariamente que adquirirlo. Tú puedes llegar y decir, este libro está muy bien graficado, muy bien expuesto, genera una atención, Nicolás Santana es latinoamericano, es hecho por el Fondo de Cultura Económica, pero pues no me interesa incluirlo en mi selección. ¿Sí? Ese es como el tema entre evaluar y seleccionar. Jenny nos escribe que si tengo algún blog o página para leerlo, para leer qué. Para seguirte. Ah, yo. No, sí. Pues yo tengo un blog, pero es como medio pelle. Pelle aquí es como malo, como feo. No. Ahí se los escribo. Alebrije, LIJ, WordPress, que les decía, este blog nació como una ayuda para mi memoria, ¿sí? De los libros que voy leyendo y que me traban mucho. Por ejemplo, a este libro no le he podido escribir ninguna reseña, no he podido, no soy capaz. He intentado varias veces y tacho. Pero ahí trato de subir al menos una vez por semana o cada 2 semanas alguna breve provocación sobre un libro infantil. Ahorita pues que estoy con una editorial, tengo un montón ahí y voy pillando. Hoy vi uno y lo voy a hacer. Y ahí voy subiendo cosas. ¿Alguna bibliografía sobre técnicas para realizar reseñas? Técnicas, no. Mira, te voy a escribir, voy a escribir aquí un nombre, Fernando Vázquez Rodríguez. Tú lo vas a Soraya, que nos pregunta si alguna técnica para elaborar reseñas. Soraya, googleas, yahooseas, bueno, según el motor de búsqueda que te guste, Fernando Vázquez Rodríguez, él es un blog también, es de un profesor, es alguien que se encarga aquí, ha trabajado fuertemente el tema de la didáctica de la escritura. Y en el tema de la didáctica de la escritura, en el blog, ahí hay una barrita de buscador, tú escribes reseñas y te va a lanzar todo lo que él ha escrito sobre reseñas. Y hay consejos muy interesantes para construir diferentes tipos de reseñas. Por ejemplo, mis reseñas son reseñas de difusión. Es más, yo digo ni siquiera eso, mis reseñas son reseñas de provocación. La idea es provocar a leer, pero existen reseñas académicas en donde debes ceñirte a una estructura, existen reseñas de corte divulgativo donde te ciñes a otra estructura, y Fernando te puede dar muchas claves para que construyas reseñas. Hacer eso es muy importante y sirve mucho para los procesos de selección, porque cuando tú seleccionas, adquieres libros y construyes una reseña después, le dices, provocas
a las personas a que busquen esos ejemplares en tu biblioteca y te digan, oye, leí estos 3 párrafos y yo lo quiero leer. Ah, sí, míralo, aquí está, te lo prestamos. O míralo, aquí está, léelo y me lo pasas en un momentito. Esa es la idea. Ok, muchas gracias. Yo lo hago de manera verbal, pero sí me gustaría escribirlo. Claro, claro. Y si haces, me compartes. Ahí en el Alebrije hay un correo y me puedes mandar reseñas. Y si quieren, también ahí las publicamos, no hay problema. Ok, gracias. No, un gusto. Y a ustedes muchas gracias por su paciencia. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.